Tengo tantas ganas de hablar de Dios hoy. Juan capítulo 3, verso 1. Juan 3, 1. Mire, cuando uno ha vivido experiencias en Dios y cuando vive uno en la presencia de Dios, hay tanto que decir de Él. Media hora se nos hace corto para hablar de sus maravillas. San Juan capítulo 3, verso 1. Cuando lo tengan dicen amén. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: maestro, rabí es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del espíritu es. Y no te maravillas de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: Nicodemo, pero si tú eres un rabino de Israel, un maestro, un escriba, un intérprete de la ley, y ni tan siquiera esto sabes. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¡Wow! Levante su Biblia, diga conmigo: esta palabra es la palabra de Dios. Yo la creo, yo la recibo, porque Dios va a hablar a mi vida hoy y va a hacer cambios en mí, porque esta palabra es viva y da vida. Y Dios añadirá a esta congregación cada día los que han de ser. Amén. Decimos el tema: el misterio de la salvación. Cuando hablamos de la palabra misterio, estamos hablando algo que es muy difícil de explicar y muy difícil de entender. De hecho, Pablo, cuando dice en 1 Corintios 15, 51, hablando del momento del arrebatamiento, Pablo dice: he aquí os digo un misterio. La verdad, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo dice un misterio, ¿por qué? Porque les voy a decir algo que es difícil de entender a la razón humana. El día del rapto, si estamos muertos, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, resucitados con un cuerpo glorificado, incorruptible. Y si estamos vivos, dice Pablo, seremos transformados de cuerpo físico, de la tercera dimensión de la materia a la cuarta dimensión de la materia. Y seremos transformados en un cuerpo glorificado donde vamos a poder
vencer la fuerza de la gravedad. Y vamos a levitar. ¿Cómo explicamos eso? La razón humana es, what is that? No tiene sentido común. Por eso es un misterio. Ahora, la salvación a través del Evangelio es un misterio. Mateo 21:31 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Está hablando Jesús con maestros de la ley, con sacerdotes, y les dice: les voy a decir un misterio a ustedes del Evangelio. Al reino de Dios van a entrar primero las prostitutas y los publicanos, los ladrones, que ustedes que creen que son los más santos de Israel. Y eso fue una guacala de agua fría con hielo, porque ese es el misterio del Evangelio. Alaban al Señor. Si no, mire lo que dice Marcos 1:27. Jesús entra a la sinagoga y empieza a enseñar el Evangelio, y de repente un demonio grita y Jesús lo echa fuera. Entonces dice la Biblia que todos se asombraron de tal manera que discutían entre ellos diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza, doctrinas de enseñanza? ¿Qué nuevas enseñanzas es esta? Que con autoridad manda afuera a los espíritus inmundos, y lo peor es que le obedecen. ¿Quién dijo eso? Los maestros de la ley, los sacerdotes, los más espirituales entre comillas, los intérpretes de la ley que enseñaban todos los sábados en las sinagogas. Y no se habían dado cuenta que había uno endemoniado ahí. Cuando entra Jesús y el demonio se va, se manifiesta y lo echa afuera, dice: ¿qué enseñanza es esta la que trae este chusito? Era la misma, pero Jesús andaba en el Espíritu. Era la misma. Jesús no habló de un diferente Dios, habló del mismo Dios. La única diferencia es que Jesús lo hizo en el Espíritu. ¿Alaban al Señor? Por eso es que la gente no entiende el Evangelio. Es un misterio. ¿Cómo es que usted un día va a entrar al reino de los cielos, habiendo hecho todas las cosas que usted ha hecho en su vida? Aquí vemos gente que nuestra vida pasada es una vergüenza, hermano, una asquerosidad de vida. Pero hoy somos santificados por la sangre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Y tenemos el ADN de Dios en nuestra vida, la simiente de Dios en nuestra vida, la semilla de Dios en nuestra vida. Es increíble. ¿Cómo podemos explicar que un borracho empedernido, hundido en los peores vicios del alcoholismo y la droga, tirado en las cunetas, hediondo y orinado, un día viene a Cristo, acepta a Jesús, ahora es pastor? ¿Cómo explicamos eso? Les he contado aquel que dice: llegó el hombre al cielo. Buenos días. Buenos días. Salió San Pedro y le dice: oh, bienvenido hermano al cielo, pase adelante. Cuénteme, le dijo, ¿cuáles son los méritos que usted hizo para poder entrar al cielo? ¿A qué iglesia pertenece usted? Dice aquel: yo, sí. ¿A qué congregación iba? Yo no iba a ninguna. No le puedo creer. ¿Cómo se llamaba su pastor? Yo, ¿dónde tuve un pastor? Bueno, pues dígame, hizo muchos ayunos. Yo, hombre,
Bueno, pues pudo haber hecho muchos bienes a la gente para que esté en el cielo. Yo bien a la gente, mire, Señor, le voy a decir la verdad. Yo en lugar de hacerle bien a la gente, yo les hacía mal, los mataba, les robaba. Yo era lo peor que había en la tierra. Bueno, entonces usted tiene que estar equivocado de dirección, porque usted no puede estar aquí si usted fue todo eso. ¿Por qué está aquí entonces? Yo no sé, Señor. Un hombre que estaba a la par mía, que crucificaron juntamente conmigo, que dice que se llama Jesús, me dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dale ese aplauso al Rey, a Jesucristo. Ese es el misterio del Evangelio, de la salvación. A su nombre. Los versos que tenemos como base hoy nos habla de unas tremendas lecciones que Dios nos aporta a través de estos pasajes. La Biblia comienza diciendo que un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo era un principal entre los judíos, porque de hecho Jesús le dice a Nicodemo: ¿cómo puedes tú ignorar esto siendo un maestro de la ley? El hombre tenía el conocimiento total de las escrituras, de las profecías. Él conocía, era intérprete de la ley, mas sin embargo no entendía nada. Algo apenado llega de noche allá con Jesús para que no lo viera, creo yo. Y le dice: oiga, y él allá en su adentro, como el instinto humano, aunque no lo entendía, pero percibía en su instinto humano, en su alma, de que las cosas que Dios hacía era verdad. Porque le voy a decir algo. Una vez yo oré por oré por una persona que estaba tomada. Le empecé a hablar de Dios, estaba bien borracho. Y cuando le empecé a hablar de Dios, automáticamente comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y se fue llorando. Y aunque no aceptó a Jesús, se fue llorando cuando le hablé de Jesús. Y ahí Dios me hizo entender por qué llora este hombre. Porque el alma reconoce a su dueño. ¿Entiende eso? El alma, el instinto del ser humano percibe la presencia de Dios aunque no la entienda. Simplemente la carne está sujeta y viciada a las cosas del mundo. Por eso es que vemos a la iglesia ver mucha gente hundida en el pecado, cegados por el pecado, atados por el pecado, pero allá adentro sienten una culpa, una necesidad de perdón y de justificación, pero muchas veces puede más la vergüenza y la pena. Y salen por la puerta y se van lamentando no haber aceptado a Jesús, pero en su interior saben que necesitan a Dios. A su nombre. Ese era Nicodemo, que cuando ve que las cosas que Jesús hace, ese mismo instinto lo lleva y le dice: Rabí, sabemos en nuestro interior, tremendo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales al menos que Dios no esté con él. El tipo sabía. ¿Sí me entiende? Entonces Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús? Mira, Nicodemo, para que tú puedas ver, entender, para que puedas tú tener esa revelación, tienes que nacer de nuevo.
¿Sí me entiendes? Tienes que morir a la carne, morir a tu orgullo, morir a lo que tú sabes, vaciarte y volver a aprender. Porque ese era el problema de la gente. Se llenó tanto de lo pasado que cuando la verdad vino después, unos la quisieron ver mezclado. ¿Sí me explico? Otros no quisieron recibir lo nuevo. Por eso Jesús les dijo: nadie echa vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo se echa en odres nuevos, porque si no, ambos se echan a perder. ¿Sí me explico? A los mismos discípulos, al mismo Pedro, le costó mucho recibir la gracia. Un día Pablo, el apóstol Pablo, mejor dicho, tuvo que confrontar a Pedro. Le dice: Pedro, me das vergüenza lo que andas haciendo, porque con los gentiles te muestras como gentiles, pero con los judíos te muestras como judío, y has caído en hipocresía. Porque a Pedro le costó aceptar que el evangelio es algo nuevo, es una revelación de parte. Dale un aplauso al Señor, a su nombre, a su nombre. ¡Ah! Entonces Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, ¿quieres recibir la revelación del evangelio? Tienes que nacer de nuevo. Y ahora le dice Nicodemo: bueno, ¿cómo así? ¿Eh? En el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y que lo vuelva a dar a luz? Entonces Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Alaban al Señor? Y en el verso 10 le dice el Señor: ¿eres tú maestro de Israel? ¿Qué era Nicodemo? Y no sabes esto. Esto nos lleva a la primera cosa que quiero compartirles hoy. A su nombre. Número 1, para entender el evangelio hay que recibir la revelación de Dios por medio del nuevo nacimiento. Lo voy a repetir de nuevo. Para poder entender el evangelio hay que recibir la revelación de Dios, porque el evangelio es revelación, por medio del nuevo nacimiento. A su nombre. Mire, hay gente que primero quiere entender el evangelio y después quiere aceptarlo. I'm sorry for you, pero así no es. Por eso usted le dice a la gente: ¿no quiere aceptar a Cristo? Ay, es que todavía no le entiendo, no estoy preparado. ¿Usted ha oído gente así? Nunca lo va a entender. Porque mire, para poder recibir la revelación del evangelio no hay que entenderlo, hay que desear ser salvo. Hay que desear ser salvo, hay que tener un genuino arrepentimiento y darle una vuelta de 180 grados a tu vida y volver, oiga, a nacer en el Espíritu. Wow. El evangelio es revelación. Por eso es que dice 2 Corintios 4:3. 2 Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, hablando del diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso usted le habla a alguien, usted le habla a un ateo, por ejemplo, y le da 1000 vueltas y no le va a revelar el evangelio porque ellos no lo desean. No lo desean. Y el evangelio no se le revela al que no lo quiere. La salvación es para todos, pero no es de todos. ¿Sí me entiende eso? A su nombre.
Por eso Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Miren lo que dice Pablo. Creo que estoy bien, 1 Corintios 2, 12. Sí. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Va conmigo ahí? Sino el espíritu que proviene ¿de dónde? De Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Entiende usted eso? Se lo voy a explicar en otras palabras. Nosotros, diga conmigo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, el espíritu que proviene de... Dale un aplauso al Señor, amén, amén. ¿Para qué? Para que sepamos, o sea, para que se nos sea revelado el misterio del evangelio que Dios nos ha concedido a nosotros. ¿Sí me entiende eso? Ahora dice el verso 13, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto no es filosofía, es palabra del Espíritu. Por eso Jesús dijo, cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, mira, toda la gente se está yendo, déjalo que se vayan, hombre. Porque mi palabra, dijo Jesús, son espíritu y la carne no la entiende ni la aprovecha para nada. Entonces dice en el verso 13, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son, claro, ¿cómo va a digerir la mente humana? ¿Cómo va a digerir la mente humana de que usted y yo somos templo del Espíritu Santo? ¿Cómo va a digerir la mente humana que en el arrebatamiento de la iglesia vamos a ser transformados a cuerpos glorificados? ¿Cómo va a digerir la mente humana de que la profecía decía que el Salvador habría de nacer de una mujer virgen? María misma dijo, Señor, pero si tu sierva no ha tenido relaciones sexuales. Y el Espíritu le reveló y le dijo, no te preocupes, no necesitamos a José, él que se espere. Lo que vas a tener va a ser engendrado por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo María? Le aseguro, María no entendió, pero lo aceptó. Hágase con tu sierva lo que mi Señor quiera. María no lo entendió. María, porque el ángel no le dijo, mira, el Espíritu va a traer con su poder la energía celestial del verbo y la va a hacer materia y la va a unir con tu óvulo. No se lo explicó, pero lo aceptó. Y ese es el misterio del evangelio. Jesús le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, me extraña que siendo maestro de la ley del pueblo de Israel, tú no entiendes, pero te voy a explicar algo. ¿Sabes de dónde viene el viento? No. ¿Sabes para dónde va? Tampico. Oh, pero te sirve el aire, ¿verdad que sí? Sí, ¿para qué te sirve? Para vivir. Sin él no puedes vivir. Imagínense, si dijera, bueno, a partir de esto, si usted no entiende de dónde viene el viento, por favor no lo usen. ¿Cuánto viviría sin el viento en sus pulmones? 5 minutos y escamic, sin mucho. Pero no lo entendemos ni de dónde viene ni para dónde va. Pero lo usamos para vida.
Lo mismo es el evangelio. No lo entenderemos jamás por mucho que sea revelado, pero nos sirve para la vida eterna. Dale un aplauso a Cristo, a su nombre, a su nombre. ¡Wow! Nicodemo todavía es terco, man. Porque hay gente que padece de la santa terquedad. Usted conoce a la gente que padece de la santa y no entiende las cosas. Había una señora que tenía un subcomedor allá en Guatemala, en la terminal, zona 4. Ya algo viejita. Ve que hay viejitas tercas que no entienden, ¿no? Y llega un misionero americano y le dice: buenos días, señora. Buenos días, usted gringo. Vengo a traerle yo un mensaje de victoria, de gloria y de caridad. Ni me hable de esas 3 viejas porque me dejaron aquí abandonado el trabajo y se fueron, dijo. No, tú no entendés, señora. Yo vengo a hablarle de Jesús. Sí, con ese viejo se fueron, dijo. No, tú no entendés. Yo venir a hablarle del Salvador. No, de Bukele no me hable nada, usted dijo. No le entran ni por mucho que lo diga. Alaban al Señor. Damos un aplauso a Cristo Jesús. En el verso 4, Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sabe qué está haciendo Nicodemo ahí? Ante palabras espirituales, ante el misterio del evangelio, ante el misterio del nuevo nacimiento, Nicodemo lo está queriendo digerir con la mente humana, con la razón humana. Y ese es el problema de nosotros como seres humanos. Nos cuesta entender lo espiritual. ¿Por qué? Porque le ponemos más énfasis a nuestro conocimiento, a nuestro intelecto, a nuestra razón humana. ¿Sí me explico? Por eso cuando a usted le hablan ¿de qué? De oración, no quiere orar. Le hablan de leer la Biblia porque la Biblia, la palabra de Dios, es la simiente, es la semilla. Ustedes no quieren, porque él cree que el diablo se empecina a meterle pereza. Yo le voy a llamar pereza espiritual de no querer leer la Biblia. Si usted no le gusta leer la Biblia, usted está bajo ataque diabólico. Sí. Porque el diablo sabe que si usted lee la palabra lo va a limpiar y va a sembrar en usted la simiente, porque la simiente es la semilla y la semilla es la palabra y la palabra te limpia de pecado. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Por eso es que se andan inventando cada cosa, hasta sus versículos inventados. Dice la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad que sí? Cristianos. Dice la Biblia: ni una hoja se cae al suelo sin que no sea la voluntad de Dios. Un día de esto le voy a quitar los sesos en la cabeza. Le voy a dar la enseñanza. Le voy a preguntar, se lo pregunté a los muchachos el viernes: ¿Jesús cargó la cruz, sí o no? Díganme, tengan valor de decirlo. ¿Cargó la cruz, sí o no? Porque se acuerda, ¿eh? Se lo voy a enseñar un día eso para que no va a pensar usted que es una herejía lo que le estoy enseñando. Bueno, la Biblia. Jesús no cargó la cruz, Él cargó su cruz. Y cargar su cruz no es cargar la cruz. Se lo voy a poner en español. Jesús jamás se puso la cruz de madera encima. Jamás.
Porque si Él se pone la cruz de madera encima, Él deja de ser digno del sacrificio. Él cargó su cruz. Cargar su cruz es lo que dijo Jesús: cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Su cruz es el sinónimo de negarse a sí mismo y hacer la voluntad del Señor. Pero un día se lo va a explicar punto por punto, porque uno ahorita se va a salir descarriado de aquí. Es como que dice, se nos ha enseñado de que 3 reyes magos llegaron al pesebre y hasta le ponemos nombre: Melchor, Galata, Gaspar y ¿qué? Y dicen que uno era negrito. No sé de dónde se lo inventan. La Biblia dice que eran reyes del oriente. ¿Sí me entiendes? Y no llegaron al pesebre, llegaron a la casa donde estaba María y Jesús, aproximadamente 2 años después de haber nacido. Ya se los enseñaba muchas veces, ¿no? Algunos dicen: van a tener que reconciliar hoy, no sé qué. Otra que la facilita que les pongo yo. La iglesia, ¿cuántos esperan la venida de Cristo? Mire cuántos caídos hay. Nosotros no esperamos la venida de Cristo a la tierra, nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Tiene que saber eso, iglesia. Nosotros no esperamos la venida de Cristo, esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el nombre. Dale un aplauso a Cristo Jesús, a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me acuerdo que antes, cuando se hablaba del sello de la bestia, yo oí predicadores decir que iban a agarrar así como marcan las vacas. ¿Sabes? Que así era el sello que le iban a poner a los cristianos. Hace una película sacaron donde estaba con el 6 aquí, y ahí estaba el soldado marcando a los cristianos. Y llega uno: póngamelo aquí. Una película. O en la mano. Hoy, 30 años después, nos damos cuenta de que no va a ser así. Va a ser un microchip que ya está listo. Que se le quiera poner ya puede llamar. Ya lo están poniendo. Es un microchip. Ahí va toda su información. Alaban al Señor. Retomando el tema, a lo que es, hermanos, la ignorancia del maestro Nicodemo. ¿Acaso puede el hombre, siendo viejo a mi edad, ya con hijos y hasta con nietos? Imagínate lo que la razón humana activa cuando Jesús le está hablando del nuevo nacimiento. Entrar a la madre, y peor si soy algo gordito, ¿cómo entro? Ahora active la mente humana: ¿cómo entrar al vientre de mi mamá? ¿Me tendría que comer? No, porque entonces no entraría al vientre, entraría a la taza. ¿Verdad que no? ¿Cómo entrar en el vientre de la mamá? Y ya no, ¿cómo entrar? Esa es la ignorancia de la sabiduría humana. Por eso mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1 verso 25, creo yo. Eso no está en mi bosquejo, pero me gusta lo que dice. A su nombre, hermanos. ¿Qué le dije? No, el verso 19. Verso 19. Mire lo que dice Dios. Pues está escrito, ¿qué dice? Destruiré la sabiduría de los y desecharé el entendimiento de los. Usted sabía que en Israel ahorita los judíos están por sacrificar las vacas rojas. Le expliqué eso la semana pasada, creo. Ellos esperando al Mesías, a Jesucristo, para que venga a Jesucristo a construir el tercer templo. Eso se llama la ignorancia de la sabiduría. ¿Cómo?
Porque ellos no creen en el Jesús que vino como cordero, según Isaías 53. Ellos están esperando el advenimiento del Rey de Reyes como un gran conquistador. Gloria a Dios por mucha gente que se ha entregado a Cristo, pero ese es el misterio del Evangelio. Entonces dice, pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Dice Dios. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pare ahí. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, porque hasta el sol de hoy hay muchos judíos que se saben la Torá de memoria y no encuentran a Jesucristo en la Torá. Hágame favor. No lo encuentran. No les es revelado que Él es el Cordero Pascual. No les es revelado que Él es la vaca roja. No les es revelado que Moisés lo representa a Él. El otro día le hablé dónde aparece Dios en todo el Antiguo Testamento, ¿no? ¡Wow! Pero eso es revelación de Dios a su nombre. Entonces dice Nicodemo, volvamos a Nicodemo otra vez, Juan capítulo 3, verso 1. A su nombre. Nicodemo dice, ¿cómo voy a entrar yo? No, Nicodemo, no seas cabezón, hombre. Entonces en el verso 5 le dice Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pare ahí. ¿Cuándo el hombre nace de nuevo? Alguien dijo que el que nace 3 veces muere una vez. Pero el que nace una vez muere 3 veces. ¿Lo entendió? El que nace 3 veces muere una vez. Y el que nace una vez muere 3 veces. Se lo voy a explicar. El que nace 3 veces muere una vez. ¿Por qué? Porque nacimos de carne, primer nacimiento. Luego nacimos, ¿dónde? De nuevo. Y luego, cuando seamos resucitados, ¿sí me entiende? Entonces prácticamente nosotros morimos una sola vez. Cambio, el que nace una sola vez y no nace del agua ni del Espíritu, ese va a morir 3 veces, porque va a morir físicamente. Bueno, ya estaban muertos delitos y pecados. Espiritualmente, luego va a morir físicamente y luego va a la muerte. La Biblia llama a la muerte segunda, pero legalmente es la tercera muerte, la separación eterna de Dios. Otro día le doy ese tema. Pero uno nace de nuevo cuando uno nace del agua y del Espíritu. ¿Cómo entender que el hermano Julio a sus 38 años, ¿a qué edad se bautizó, hermano Gerson? 14 años. ¿Cuántos años tiene ahorita? De 14 para acá, 42. ¿Cuántos años tiene de haber nacido de nuevo? 28 años de haber nacido de nuevo. En el mundo espiritual. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando uno, oiga bien, cuando uno se bautiza, uno muere. ¿Me entiende? Uno muere a la carne y nace de nuevo. ¿Alaban al Señor? Romanos capítulo 6, verso 4, ya termino. Romanos 6, 4, vaya conmigo. Dice la Biblia: porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo. O sea que cuando nos bautizamos, ¿qué pasó? Morimos. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, diga conmigo, nosotros, dígalo más fuerte, nosotros andemos en vida. Dale un aplauso al Señor, amén, amén. Vida nueva, nuevo nacimiento. Seguimos siendo igual, nos estamos poniendo más viejos cada día, pero somos nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. Y eso es lo que Nicodemo no entendía. Nicodemo, si no naces de nuevo, primero le dice, no puedes ver, no se te puede ser revelado el reino. Pero si no naces de nuevo del agua del Espíritu, no podrás entrar tampoco. A su nombre. Ahora, por último, el Evangelio es el regalo más grande que Dios ha hecho a la humanidad a través de su gracia. ¿Cuál es su gracia? Oiga esto. El hombre llega andrajoso, ladrón, drogadicto, borracho. Ve la casa desocupada, hay una puerta abierta. No hay él dice, hello, excuse me. Allá en Guatemala decía, ay María. Aquí dice, somebody home. Cambió la cosa para este chule. María, you are your house. A mí me contaron, ¿cómo se llama usted? María. No, ¿cuál es su nombre? María. Pero en español, María. Entonces, ¿por qué no dice? No había nadie y se metió. Agarró una televisión, desconectó, se la puso al hombro y salió. Cuando de repente el dueño, ¿a dónde vas con? Esta es mi televisión. Ay, Señor, perdone. ¿Está bien mi televisión? Disculpe, Señor. Disculpe. Que disculpe ni que nada. Voy a llamar a la policía. 911. Aló, 911. Fíjese que, por favor, Señor, no llama a la policía. ¿Era digno que se lo llevaran a la cárcel? Por favor, Señor, no llame a la policía. Por favor, no lo vuelvo a hacer. Mire, por esta que no lo vuelvo a hacer. Entonces aquel cuelga el teléfono y dice, ok, te voy a creer. Ya, puedes irte. Eso se llama misericordia. Era digno de ser condenado, pero tuvo misericordia. Ya. Vete pues, allá iba aquel. Es más, llévate la tele. De veras, llévatela. Pues no me meter a la cárcel. No, llévatela. Allá va que con la tele, mirando allá para atrás, ¿sí? Si era cierto, ¿no? Por si las moscas. Y aquel les movió una misericordia. ¡Ey! ¿Sabes qué vos? Vení. ¿Y dónde la vas a conectar? ¿Y dónde vivís? Abajo del freeway. Pero ahí no hay corriente, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Mejor para ahí. Aquí en mi cuarto. En mi casa hay un cuarto vacío. Mira, te lo voy a arreglar, te lo voy a pintar. Poner la tele ahí, conectarla ahí. De veras, sí. Es más, mira, ese cuarto va a ser para ti. Quiero que estés en ese cuarto con tu tele ahí. ¿De veras usted? Sí. Ay, usted sí es buena gente, fíjese. En lugar de meterme en la cárcel, me está dando un lugar en su casa. Entra, ahora tiene su cuarto, pero el dueño de la casa tiene su, ¿cómo se llama? Master room. Y ahora está viviendo ahí. Pero ahí, de repente, aquel dueño de la casa se siente, le toma tanto cariño
Y dice, ¿sabes qué? Vos, Serapio, vení. Salí de tu cuarto, ¿qué? Cóstate aquí a la par mía, hombre. Aquí, mira. Platiquemos aquí, yo quiero estar contigo aquí. Para que donde yo esté, tú también estés. ¿Sabes qué dice la Biblia en Apocalipsis? Que nos sentaremos al lado de Él. Dale un aplauso a Jesús. Ponte de pie en esta noche. Éramos merecedores de cárcel, de condenación, de la misma muerte.